Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Temacondo, la radio de la literatura. Hoy estamos de nuevo en el segundo capítulo del libro Malinche, así que vamos a comenzar. Más temprano, Malinche no entendía la razón por qué la regalarían de nuevo. Se puso a pensar cómo sería su vida con sus nuevos dueños. Soltó una lágrima pensando en quién sembraría su maíz y que de nuevo iba a llegar a un lugar nuevo. Nuevamente iba a ser la que no pertenecía al grupo. Malinche empezó a recordar a su abuela y en su mente se filtraron imágenes queridas y dolorosas a la vez, ya que a la abuela de Malinche era la que le había brindado el afecto más cálido que ha tenido. La primera vez que la regalaron, Malinche aprendió a superar el miedo. Lo primero que Malinche aprendió a modelar fue una vasija para beber agua. Aunque Malinche tenía solo 4 años, era muy inteligente, ya que preguntó a la abuela, a quien se le ocurrió que hubiera jarras para el agua. Su abuela le dijo, al agua misma se le había ocurrido, pues el agua nos cuenta los secretos del universo. Ella se presta de diferentes formas a nosotros. El dios del agua inventó los recipientes, pues el agua es Dios, como el viento y el fuego, y la tierra. La tierra es nuestra madre, que nos alimenta y nos recuerda de dónde somos y nos dice que nuestro cuerpo es tierra. El fuego nos muestra pensamientos luminosos. El fuego produce pensamientos luminosos cuando el corazón y la mente se funden. El viento es eterno, ya que de él hacemos y también, ya que de él nacemos y también morimos, todos debemos ser amigos del viento. Su abuela le recordaba que la saliva era agua sagrada y no se puede hablar tanto, pues se gastaba, y le dijo que las palabras expresan los sentimientos. Malinche sonrió al recordar las palabras de su abuela. Ella pensaba que los extranjeros venían de parte de los dioses y que venían empujados por el viento. Todos sabían que su dios Quetzalcóatl solo se sentía por el viento y ellos también. Pero como los hombres eran rubios, creían que eran dioses o como el elote maíz, y esos los convertían en dioses, ya que el maíz era la bondad según Malinche. Para ella era muy importante que fueran hijos del maíz y fueron traídos por el viento, que eran sus dioses, y así creía ella que eran lo mismo. Ella no crecía, ella no quería saber más de ahí, pues ella solo quería saber cómo era su salvación y no ser más una esclava de todo el mundo que regalaba, que regalaba. El fin de esa vida estaba cerca para ella, según pensaba. Para confirmar su teoría fue donde Tlaceuque, un indio que leía los granos de maíz. Él tomó con su mano derecha un puñado y con su boca abierta lo sopló y se lo lanzó sobre una esterilla. Él observó y contestó las 3 preguntas de Malinche. La primera era, ¿cuánto voy a vivir? La segunda era, ¿voy a ser libre algún día? Y pues la tercera, ¿cuántos hijos voy a tener? Él respondió, el tiempo de su vida no se puede medir, pues su vida va a tener diferentes caminos. Y que según ella, los nombres será como termine su tiempo. Tus palabras nombrarán lo aún no visto, y tu lengua volverá visible lo invisible. Dentro de poco ya no tendrás hogar, pero mirando aprenderás de todo y de lo que serás. Ella no sabía cómo interpretar las palabras del adivino. Luego soñó que era una mujer libre y luminosa,
pero de repente su sueño fue una pesadilla que eran lágrimas que la atormentaban. Los granos de maíz eran un recuerdo viviente que siempre llevaba con ella. Los unió para asegurar su destino. Ella se encomendaba con Dios y la protección de su abuela para que la protegiera. Ese día tuvo mucho miedo y se sintió en el ambiente, pues ya tenía presagios de la caída del imperio. El primero fue una espiga de fuego. El segundo fue la destrucción del templo Huitzilopochtli, del dios de la guerra. Y el tercer presagio fue un rayo mortal que caía sobre un templo de paja que pertenecía al templo Tenochtitlán. El cuarto era la aparición en el cielo de una capa de chispas que formaba una larga túnica. Salía por donde se mete el sol y se dirigía hacia donde se sale. Todos tenían miedo de esto. Todos eran con alaridos. El quinto, había el agua en una laguna que rodeaba el valle y se levantaba tan fuerte que destruyó las casas. El sexto presagio fue la aparición de Cihuacóatl, la mujer que se oía llorar por las noches. El séptimo presagio fue la aparición de una ave desconocida, la cual se encontró en el agua. Tenía aspecto a un pájaro ceniciento y tenía en la cabeza un espejo. El octavo y último presagio fue la aparición de la gente sin cabezas y unidas. Moctezuma quería saber qué eran todos esos presagios y los preguntó a sus magos. Él había pronosticado lo que sucedería. Malinalli, recordando la primera vez que la regalaron, era una niña de 5 años, pues dejar todo lo querido por ella, por eso a ella le aterrorizaba que la volvieran a regalar, pues le habían dicho que solo podía llevar lo indispensable. Solo llevó la herencia de su abuela. Su madre la condujo a la salida del pueblo, la entregaron a sus nuevos dueños y se alejó. Malinalli marcó todas las veredas con su orina, sin saber que años más tarde volvería de la mano de Cortés. Cuando despertó, ya no tuvo miedo, pues sus dioses estaban en todo lado. Y con el tiempo comprendió que su abuela estaba siempre con ella, gracias a sus recuerdos y enseñanza. La abuela fue la mejor amiga, aunque fuera ciega, tenía las mismas capacidades para desenvolverse en su mundo. Y cuando la niña cumplió 3 años, la abuela le regaló figuras de barro y arcilla y un vestido que ella había cosido. Ella disfrutaba mucho el agua y jugar con los elementos de barro. La niña disfrutaba mucho de la compañía de su abuela, puesto que la madre no se ocupaba mucho de ella. Su abuela se lo reclamó, pues a los 3 años habría que bautizarla de nuevo con la ceremonia nacer de nuevo, para la madre, pero la madre le dijo que no le importaba, porque la iba a regalar, pues todos es pasajero y se pierde valor y se olvida. Ahora tengo un nuevo señor y tendré nuevos hijos, respondió la mamá de Malinalli. La abuela se ocupó de Malinalli enseñándole a hablar de formas correctas. La memoria es ver adentro, es dar forma y color a las palabras, y sin imágenes no hay memoria. Y de esta manera la abuela enseñó a todos sus conocimientos a Malinalli. Aunque estuviera ciega, la abuela. Malinalli se levantó y encendió el fuego con calma.
ya que sería la última vez que lo haría allí. Una de las tortillas la dejó quemar para que quedara constancia de su niñez y su abuela. Ella realizó una pequeña y secreta ceremonia bendiciendo el agua, aire y la tierra que la habían alimentado, y acompañado cogió sus cosas y partió a sus 15 años. Cortés se levantó asustado por su sueño, pues se vio rodeado de gente que le ofrecía honores y tratándolo como un rey. Ese sueño lo llenó de felicidad, pues sería alguien muy importante, pero ese sueño se convirtió en pesadilla, cuando esa misma gente susurraba y con sus ojos como cuchillos se enterraban en su espalda o en muerte. Le daba miedo la oscuridad, tanto como no entender el idioma de los indígenas, y no confiaba en su traductor, el tráiler Jerónimo, pues pensaba que en algún momento lo traicionaría. Jerónimo de Aguilar le proporcionó información sobre los mayas y el Imperio Mexicano, pero Aguilar no era muy hábil para negociar con los indígenas, pues tuvo que pelear las primeras batallas que gracias a los caballos y artillería salieron con victorias. Pero Cortés quería más, quería convencerlos con sus palabras sin tener que pelear, pero no tenía la capacidad de su lenguaje, pues él sabía que eran indígenas civilizados y que sería más fácil convencerlos con palabras, y esto lo atormentaba mucho. Él no sabía cómo hablarles, y pensó, sin palabras, sin lenguas, sin discurso, no hay empresa, y no habrá conquista. El emperador soñó con volcanes y con niños que sacrificaría, y ellos estaban gustosos por esto. Moctezuma desayunó esa mañana luz y viento, y el terror se apoderó de él por traicionar a su pueblo y su religión tolteca. Los aztecas eran un pueblo nómada que dejaron de serlo cuando se quedaron en Tula. El fundador mítico fue Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Moctezuma estaba seguro que él venía a cobrar cuentas a través de los extranjeros, y esto lo llenó de miedo y no pudo pelear. Bueno amigos, eso fue todo lo del segundo capítulo, espero que les haya gustado.